estudiando ya. A la otra semana va a ser el primer parcial. Vamos a definir mañana fecha y hora. Y creo que todos se han dado cuenta que definitivamente hasta el momento hemos avanzado 3 láminas. Y deben ser como unas 200 páginas de libro. Entonces, yo no creo que haya gente que tenga la ingenuidad de pensar que leyendo las diapositivas 3 láminas van a dar su examen. Sería un serio despropósito, ¿no es cierto? Entonces, prepárense. Prepárense bien porque siempre les digo yo, no sé cómo será en sus otras materias y tampoco me tengo por qué preocupar. Pero en esta materia la única manera que tienen de aprobar es estudiar. En las otras no me preocupo. Si va a ser la primera vez que estudien, va a ser una pena. Pero acá se estudia como un universitario, ¿no? Libros. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo conocían los demás, simplemente aclaro a la gente nueva que está entrando hoy día. Y creo que ya no deben entrar más, yo supongo que no entrarán más, no voy a estar con el mismo discurso cada semana, ¿no? Están enterados los nuevos de todo lo que hemos hablado. Sí, licenciado, muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, así me gusta que participe desde el primer día. Eso es. Bueno, me voy directamente a nuestra clase y como siempre lo hacemos, saben ustedes, tenemos una metodología bien planificada de la clase. Me gustaría que ustedes se hagan cargo de desarrollar los conocimientos previos, así le llamamos, ¿no? Técnicamente, en otras palabras, que aprendieron en la anterior clase, que recuerdan, para que sobre eso construyamos el conocimiento de hoy día. Adelante. ¿Están ahí en clase los 93 o se han salido? Licenciado, un poco de lo que hablamos en la anterior clase, seguridad intrínseca y la seguridad, perdón, que esta misma decía de que era preventivo. Y también sobre From Peer, eso de ahí, que decía que hacer algo que no se estableció en las normas, o sea, eso es un acto inseguro y una situación insegura es que las condiciones generales, o sea, estén mal. Al menos yo también entender más o menos lo entendí de esa manera. Y luego también el principio es previo que decía y hay que tratar de que no ocurra. Y también teníamos en ahí un cuadrante específicamente de Frauenberg que decía, se ponía entre 4 que era incorrecta, correcta, necesario y necesario. Y usted también mencionó que lo innecesario hecho en forma incorrecta, eso no nos sirve para nada. Y también el ambiente de trabajo, de que la forma en que se interrelaciona el hombre agente. Los agentes pueden clasificarse en físicos, químicos, biológicos y psicológicos. Más o menos eso es lo que hablamos en la anterior clase, un resumen de todo. Muchísimas gracias, muy bien, buen esfuerzo de síntesis, ¿no? ¿Algo más, algún comentario más que quieran ustedes para iniciar lo que corresponde hoy día? Licenciado, buenas tardes. Era sobre el Kevin. acto, sí, licenciado. Era sobre el acto inseguro, que es la culpa de uno mismo, o las condiciones inseguras, que es la culpa del ambiente, o sea, el entorno que lo rodea Ya, al personal o a la persona. muy bien, muy bien. Buena, muy buen añadidura. ¿Algo más? ¿Algo más que recuerden? Bien, a ver, compartamos
las diapositivas, un minutito. Bueno, han hecho referencia a finalmente a esta lámina, en la que podemos encontrar justamente esa relación entre la seguridad añadida y la seguridad intrínseca o propia, ¿no? Desde luego, la más importante tendrá que ser aquella que evite los accidentes, porque de hecho que contar, ya les he dicho como ejemplo, contar con un extintor es una muestra clara de que la empresa se está preocupando por enfrentar potenciales emergencias en su lugar y que además debe ser así. Las normas prevén eso, la ley también en nuestro país establece que debe haber eso, ¿no? Extintores en todos los lugares comerciales, industriales, de servicio. Pero hay un razonamiento elemental, es decir, no sería mejor evitar que haya fuego y por tanto nunca utilizar el extintor. Creo que es lo más sano. Porque así sea un pequeño incendio focalizado, algo siempre se va a perder y nuestros costos van a subir. Vamos a suponer que disparemos 1 o 2 extintores. De hecho, la recarga de esos extintores no es gratuita. Vamos a suponer que se ha quemado 1 o 2 escritorios, hay que volverlos a comprar. Entonces estamos hablando de un incendio bien pequeño, ¿no? Nada, algo que estaba comenzando. Pero se imaginan que si no hubiera esos extintores, ese incendio en su etapa inicial no podría ser controlado. ¿Y en qué derivaría? En un gran accidente, en un gran incendio, y que para controlarlo ya necesitaríamos de otro tipo de recursos. Carros bomberos, sistemas fijos contra incendios, y obviamente las pérdidas ya serían inmensamente mayores. Esto nos lleva a pensar que es mejor evitar el incendio. Así no incurro ni en costos chicos ni en costos grandes. Así no tengo pérdidas pequeñas ni pérdidas realmente desproporcionadas. Por eso que la seguridad intrínseca, si ustedes se fijan, se va a fundamentar, o la preventiva, como está acá también, es sinónimo, se va a fundamentar en evitar que haya personas que cometan actos inseguros y tratar de corregir las condiciones inseguras de los ambientes de trabajo. Eso tiene concomitancia con una serie de elementos, ¿no? Es decir, ¿qué es un acto inseguro? ¿Por qué una persona comete un acto inseguro? Y seguramente podemos desarrollar, no voy a especular, pero seguramente decenas de libros, de artículos y de investigaciones. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de un sujeto, como es el ser humano, que por naturaleza es enormemente complejo. Habrá personas, por ejemplo, en sus problemas intrapersonales de conducta, tienden a ser más o menos peligrosos que otros. Yo les voy a dar un ejemplo, como siempre lo hago, ¿no? Estuve durante dos años, sí, como gerente en CEMAPA, tiempo que me alejé del sector de hidrocarburos, pero obviamente cuando uno ya ha tenido tanta preparación y costumbres y hábitos seguros, como dice nuestra definición, de cumplir especialmente los preceptos, las normas, las lleva consigo, ¿no? No es que solamente son para un trabajo y en otro yo actúo de otra manera. Uno ya se acondicionó, está absolutamente convencido de que esa es una conducta que debe seguir en su hogar, en la calle, en su trabajo. Entonces, cuando llegué a CEMAPA, tenía yo como gerente, obviamente, un vehículo a mi cargo y con un chofer. El chofer iba a recogerme en las madrugadas a mi casa. Ya no recuerdo el nombre, se convirtió en un buen apoyo para mí. Tuvimos buenas relaciones. Yo subía a la vagoneta y apenas cerraba la puerta, lo que hacía era colocarme el cinturón de seguridad.
Él me miraba y recién se colocaba el suyo. Primer día dije, está bien, seguramente se ha olvidado, así ha venido, porque él obviamente iba más temprano a la planta de Semapa, sacaba el vehículo y pasaba a recogerme. Entonces, el primer día bien, se había olvidado y al verme a mí se acordó. En la tarde hice lo mismo, al subir a las 2:30, él hizo lo mismo. Y así estuvimos una semana. Yo lo miraba y pensaba, a ver cuándo cambie de actitud. Nunca cambié de actitud. O sea que yo entendía cómo cambio de actitud. Que venga a recogerme con su cinturón puesto, ¿no? Ese era el cambio de actitud. Eso era eliminar este acto inseguro. Nunca lo hice. Y miren, para mí estaba generando una condición insegura. ¿No? Porque si él tenía un choque y perdía el control del vehículo porque estaba sin cinturón de seguridad, ese vehículo estaba sin comando. Así que yo estaba expuesto a su torpeza. Él estaba generando una condición insegura y asumía un acto inseguro. Así estuvo. Entonces un día le pregunté, le dije, ¿cuál es el motivo para que actúes así, de ese modo? No sé si es así, le dije. ¿Entiendes que yo soy la persona que aumenta la peligrosidad en la vagoneta? Es decir, cuando yo entro, recién es peligroso el vehículo, porque eso es lo que me hace sentirle, ¿no? Es sentir que yo soy el responsable de que se incremente la peligrosidad y recién te pones el cinturón. Sintió vergüenza. No me respondió, estuvo 2 días haciendo que ponerse el cinturón. Después, igual. ¿A qué se puede deber esa situación? Yo los estoy llevando a un campo en el que ustedes deberían darse cuenta ya de que la seguridad industrial es tremendamente enorme en cuanto a los ángulos y perspectivas que tiene. Y acá estamos llegando a tocar un tema de comportamiento humano en el trabajo. No sé si los de ingeniería comercial, pero estoy seguro que los de administración sí llevan una materia que tiene que ver con eso. Creo que se llama psicología organizacional, ¿no? Y la base es una disciplina que hace buen tiempo está creciendo de una gran manera, que se llama comportamiento humano en el trabajo. Esa disciplina se basa en 5 ciencias para que se den cuenta del tamaño del problema. ¿Cuáles son las ciencias? La psicología, la sociología, la antropología, la pedagogía y la política. Esas 5 ciencias le han dado el fundamento a la disciplina que se llama comportamiento humano en el trabajo. En la mayoría de las universidades es una materia obligada en los programas de negocio. ¿Por qué? Porque obviamente hablamos de seres humanos, ¿no? Hay que ver cómo es su comportamiento. Ahí se habla del liderazgo, de la comunicación, de la motivación, de la negociación, del manejo de conflictos, en fin, todo lo que nos interesa como administradores. Pero repito, de la cultura organizacional. No puedo hablar de cultura organizacional si no conozco esa materia, comportamiento humano en el trabajo. Y si no he dado una lectura profunda al libro de Robbins, ¿no? Si no es pura charla. Motivación, liderazgo, esos son los temas que están en esa carpeta de ese conocimiento llamado comportamiento humano en el trabajo. Ahora, fíjense ustedes, abordar entonces un comportamiento de un individuo no es simplemente aprenderse de memoria que el análisis preventivo habla de actos inseguros, porque seguramente en un examen les preguntaré por qué hay esos actos inseguros. Y ustedes tienen que haber leído mucho para poder responder eso. ¿Ya se han dado cuenta por qué? Porque la respuesta está en toda una disciplina que se llama comportamiento humano en el trabajo.
y está basada en 5 ciencias. Eso lo cito como ejemplo para que nos demos cuenta la obligatoriedad que tienen ustedes, urgencia, los nuevos, de estar utilizando el material que está en el mundo. Y para los antiguos, supongo que ya están en esas lecturas y deben estar muy bien preparados. Jovencitos, esta materia obliga que por lo menos después de cada clase 1 o 2 horas de lectura. Si no, no llegamos. No llegamos. No es materia para estudiar una noche antes, una semana antes. No da, no da. Y ya lo sabían ustedes desde antes. ¿Es así o no es así? Pregunta. ¿Sabían, no es cierto? Alfredo Ortiz, a ver, ¿me contesta? Sí, ¿Sí sí, o no? Licen, sí, sabíamos de esta situación. Es como la tesis esta materia para ustedes. No pueden escapar. Si escapan, ya saben cómo se van a formar. ¿Mm? Esos 300 que han ido al curso de verano, de invierno, saben por qué han ido. No querían estudiar. ¿No? Eso es todo. No querían estudiar. Entonces, no sé si ha quedado clara esa cita porque es importante, ya que hemos tocado el tema de esta pirámide de Frank Pitt, que su compañera la ha descrito muy bien, ¿no? Y su compañero ha hecho hincapié en los actos inseguros y en las condiciones inseguras. Es importante, es importante. Quieren que repita esto porque esto es fundamental, el enfoque de Bill. ¿Quieren que repita? ¿O no es necesario y pasamos nomás ya a ambientes de trabajo? Sí, por favor, Sí, Licen. licenciado, por Sí, licenciado. favor. Por favor. Por favor, por favor. Licenciado, por favor. Ya. Les decía que este señor Frank Birk es un autor de reconocido prestigio en el área de seguridad industrial. Muchos lo consideran como el sucesor del señor Henrich, que lo cité ya en alguna oportunidad. Es como Taylor para la administración, como Kotler para el marketing, o como Porter para la competitividad, ¿no? Así es Henrich, porque es el iniciador de toda una línea de pensamiento. Concretamente, Henrich es el creador del primer programa de seguridad industrial que se llama Control Total de Pérdidas. Hay un momento en el que vamos a hablar de eso, ¿eh? Pero ya vamos comentando anticipadamente. Después de él, se considera en orden de importancia a este señor Frank Birk, porque su trabajo ya es mucho más moderno, más actualizado. Incluso yo les hacía referencia al título, al nombre de su programa de seguridad, que es Control Total de Pérdidas. En cambio, el de Henrich se llama Prevención de Accidentes Industriales. Bueno, ambos siempre hablan de prevención. En el caso de Birk, ya ha tenido trabajos obviamente mejor elaborados, sin lugar a dudas son empíricos, porque recogen observación, experimentación, datos, ¿no es cierto? Tienen mucho de empíricos. Fíjense ustedes este detalle, ¿no? Ha utilizado como una referencia un universo de 1.753.498 accidentes que se han notificado en Estados Unidos. Por 297 empresas. ¿Y cuántas? Debe haber millones de empresas en Estados Unidos, ¿no? Pero de los 297, ese es un universo de datos sobre accidentes. De ese universo, él ha tomado una muestra de 1.000 y construye esta pirámide. Dice, de 1.000 incidentes, de 1.000 situaciones que vulneren esto, es decir, condiciones inseguras, actos inseguros, de 1.000 que suceda, 600 son casi accidentes, es decir, incidentes. ¿Cómo podríamos explicar un incidente en cuanto a la diferencia con accidente? En la legislación boliviana, en las leyes de seguridad e higiene,
definen claramente. Un incidente es un evento no programado que sucede y obviamente entorpece el ritmo de trabajo, pero no genera daño. No se reporta un accidente. Por ejemplo, si nos tropezamos en la calle, ese es un incidente, ¿no? Es un incidente. ¿Por qué? Porque me he tropezado, pero recupero el paso y sigo caminando. En cambio, si he tropezado y me he caído de la acera hacia la calzada y ahí ya me torcí el tobillo, ya es un accidente. Puede ser este caso, ¿no? Los 30 accidentes leves. Ya me torcí, hay una pequeña luxadura en mi tobillo, ¿no? Accidente menor. Voy a poder volver a trabajar mañana, no va a haber problema. Pero, ¿qué ocurrirá si esa mi caída de la acera a la calzada coincide con que un vehículo pase por ahí y aplasta mi tobillo, mis dos tobillos, y los destruye? Eso va a determinar una incapacidad total, permanente total. Yo ya no voy a poder volver a trabajar. Se entiende por una incapacidad permanente total la condición que sufre un trabajador cuando pierde dos miembros de su cuerpo. Pueden ser dos piernas o dos brazos o una combinación. O también cuando pierde un órgano fundamental, el oído o la vista, por ejemplo. Y en el caso mayor, cuando pierde la vista. Esa es una incapacidad. Entonces, fíjense, de los 1000 eventos, 600 se convirtieron en incidentes o casi accidentes. 30 derivaron en lesiones menores. 10 han determinado accidentes con incapacidad y uno, lamentablemente, termina siendo fatalidad. Todo eso se ha originado porque esto ha fallado, ¿no? Las condiciones subestándar y los actos inseguros. ¿Por qué yo me he tropezado o he perdido el pie en la calle caminando? Posiblemente porque no vi un hueco que había en la acera y he entrado y he perdido el paso. Condición insegura. Pero lamentablemente hace rato yo estaba pues contestando un WhatsApp. Así que como más importante es eso, ¿no? En muchas personas. Entonces no he visto. Ah, eso es acto inseguro. Acto inseguro. No puedo estar caminando y utilizando el WhatsApp. Ya sería de locura que esté conduciendo un vehículo y haciendo eso, ¿no? Pero si caminando ya es peligroso, imagínense cómo será conduciendo un vehículo. Esas son las cosas. Entonces, esos actos inseguros, algo se debe, ¿no? ¿Por qué yo tomo esa actitud en la calle? ¿Por qué? Algo no está funcionando bien, ¿no es cierto? ¿Dónde? En mí. Eso debería corregir. Y eso se llama comportamiento humano en el trabajo. Vuelvo al tema. Eso como vemos a la luz de la psicología. ¿Por qué? Porque puede ser un problema intrapersonal. A la luz de la sociología, porque puede resultar que es un problema de tremenda comunicación social. Es decir, a mí, yo soy un adicto al uso del WhatsApp y me he convertido en un dependiente. No puedo estar sin contestar. Hasta caminando tengo que estar comunicando. Un problema social, la comunicación. Es un problema antropológico, ¿sí? Porque obviamente la antropología estudia los valores culturales, la cultura de la sociedad. Probablemente para mí la responsabilidad es un valor, ¿no es cierto? No se me importa, soy un irresponsable. Porque hacer eso es de responsable. Y si hablo de pedagogía, es cómo me han educado, cómo me han formado, tengo disciplina, he aprendido que mi conducta como peatón debe obedecer a las normas, reglamentos, o cruzo en rojo, o en verde, en amarillo, en azul, los semáforos, como sea, siempre estoy angustiado por subir como sea al micro en la mitad de la calle, no me importa, hago parar donde quiero los taxis. Es un problema de una falta de educación.
Entonces, todas esas respuestas están en esa ciencia y en un momento vamos a tratar de hablar de esto. Vamos a llegar a hablar justamente del comportamiento humano y su relación con la seguridad industrial. No sé si han entendido, está claro, eso es lo que habíamos comentado en una reunión pasada. ¿Está bien? Sí, está todo bien. Sí, licenciado, está claro, gracias. Perfecto, entonces vayamos a la lámina que nos estaba preocupando ya. Reitero, estamos en la cuarta lámina. Desde hace 3 semanas ya vamos a cumplir, ¿no? 4 semanas. Mañana vamos a cumplir, mañana cumplimos la tercera semana. 4 láminas hemos avanzado. Tengo que ir más rápido. Bueno, a ver, hemos dicho que ahora tenemos que empezar ya esos criterios generales de las definiciones de seguridad intrínseca, seguridad añadida, esta relación de bien, a ver, la llevemos ya a un terreno de las realizaciones. ¿Y dónde mejor si no es en un elevador? Y estábamos comenzando, no sé si desarrollamos alguno de los agentes o todavía ninguno. ¿Me corrigen, por favor? Hemos visto los 5 grandes grupos, Inge, los físicos, Un los comentario, químicos. ¿no? No hemos detallado, ¿no? Un poquito, estábamos comenzando. Ya, perfecto. Entonces, para que todo de un trabajo, cinto el espacio en el cual el trabajador desarrolla su esfuerzo para obviamente aportar a una sociedad y lograr su sustento y desarrollo personal también. En ese ambiente de trabajo, si hacemos una relación del individuo como un ente, no está solo, jamás va a estar. Así no hay otro compañero de trabajo en una empresa unipersonal, pero tampoco está solo, porque hay otros agentes que están al lado de esos agentes que siempre estarán presentes. ¿Cuáles son esos agentes? Los agentes físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos y los psicosociales. Comencemos por los físicos. Cuando hablamos de agentes físicos, hay que aclarar algo que ayer justamente nos demoramos un poquito, porque había bastante participación de los estudiantes, muy activos estuvieron ayer, y había uno de los muchachos que apenas decía, ya estaba entrando a internet buscando cosas, porque acá voy a tener que usar algunos términos técnicos, y él con mucha iniciativa y preocupación se sumergía en una búsqueda, por lo menos googleaba. Cuando hablamos de elementos físicos, reitero, haremos una pequeña aclaración. No son solamente, porque muchas veces uno confunde, aquellos elementos que tienen materia, que son reconocidos por los ojos, los oídos, por nuestro sistema sensorial, ¿no es cierto? Los vemos, los escuchamos, los miramos, los sentimos, algunos hasta tienen sabor. Sí, todos esos elementos son físicos, es verdad, tienen cuerpo, tienen materia. Pero hay algunos que aparentemente no tendrían esa naturaleza y no los percibimos como elementos físicos. ¿Cuáles son? Todos aquellos que se transmiten a través de ondas. ¿Cuáles son, por ejemplo? El sonido, la electricidad, todas las ondas, ¿no? En el espectro electromagnético, la radiación, ¿sí? Pertenecen a este grupo. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que el sonido sea algo físico? Y bueno, habrá que explicar. Esto del sonido, su influencia, vamos a verlo en salud ocupacional, pero simplemente para aclarar cómo es el sonido, permítame una rápida interpretación. El sonido es una onda. Es una onda, si bien es cierto, no es hertziana, no es como el seno, que sube y baja, sino que va en la misma dirección del eje. Por eso se llama una onda longitudinal, no es transversal.
pero se genera en el momento en el que la persona que está hablando saca aire de los pulmones y los pasa por las cuerdas bucales, donde asumen determinados tonos, ¿no? La tonalidad, y obviamente toda esa tonalidad está manejada, capturada por nuestro cerebro. Qué maravilla, ¿no? Que le dice a nuestra cuerda vocal lo que tiene que hablar. Y luego el sonido sale por mi boca, y si estuviésemos en una sala presencial, yo estaría frente a ustedes y ustedes me escucharían. ¿Pero por qué me escucharían? Porque desde hecho yo he sacado aire de mis pulmones, lo he hecho pasar por mis cuerdas vocales, ellas han calibrado el mensaje y llega como una onda en el aire, pero como una onda de sobrepresión. Y esa onda de sobrepresión del aire golpea contra el tímpano de ustedes, de los oídos de ustedes. Y ahí es donde se produce el fenómeno de sensación. Luego el cerebro percibe, interpreta, razona, cuestiona, todo lo que hacemos, ¿no? La maravilla que hacemos. Y decimos, he escuchado. Pero ha sido una onda la que ha permitido. Ahora esa onda, ¿en qué medio se está desenvolviendo? En el aire. ¿Y ustedes por qué escuchan? Porque esa potencia de mi voz, al presionar el aire, impacta directamente contra el tímpano de los oídos de ustedes y logran escuchar. Ahora bien, si yo elevo mucho, no solamente mi voz, el ruido que puedo estar produciendo, como en el ejemplo de ese gráfico que está al lado de ustedes, en diapositiva, seguramente que hace sentir molestia, porque ese agente físico me está afectando. Lo mismo pasa con la electricidad, con la radiactividad, con la vibración, también son elementos físicos. Pero los más comunes son aquellos que vemos, ¿no es cierto? Desde la infraestructura de una oficina o de un ambiente laboral, cómo está construido. Y el otro día cuando hablamos de la seguridad intrínseca y añadida, señalábamos la apertura de las puertas, por ejemplo, ¿no? Miren, ahí está un agente físico. ¿Por qué se tienen que abrir hacia afuera, decíamos, ¿no? Para poder facilitar la evacuación de un importante número de personas que estén concentrados en un ambiente cerrado, como son los cines, los teatros, estadios, en fin. De ese modo, también podemos extender este criterio que los elementos físicos no solamente son los edificios, los inmuebles, sino también las maquinarias, los equipos, las herramientas, los accesorios, resultan ser elementos físicos, que si yo no los manejo bien, como en el caso de mi chofer, ¿no? Ahí está, es un caso, un ejemplo, puede ocasionar un accidente, ¿no? Y qué mejor ejemplo si hablamos justamente de los vehículos. Fíjense ustedes que todas las compañías fabricantes de vehículos de pronto siempre han adoptado una especie de branding, ¿no? Como ustedes, en el lenguaje de ustedes, ¿no? Una imagen corporativa. Así, por ejemplo, si vemos un vehículo alemán, como puede ser un Mercedes-Benz, un Audi, un BMW, o mejor, un Porsche, inmediatamente asociamos la idea al lujo, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Un vehículo lujoso, muy bien construido, caro, ¿sí? Si vemos un Toyota, la idea, por todo lo que hemos escuchado de Toyota, por lo que hemos estudiado en nuestra formación académica, sabemos, ¿no? El toyotismo, todas esas cosas, sabemos que la marca está asociada a calidad. Hay una marca sueca, como el Volvo, que se ha ganado todo el prestigio, pero con una imagen: seguridad. Entonces, todo lo que ha hecho y sigue haciendo ha estado orientado a ese propósito: diseñar, construir, fabricar, vender equipos o vehículos seguros.
Entonces se ha preocupado de muchos elementos, ¿no? En el diseño de un vehículo, que su trocha debe satisfacer las exigencias de equilibrio en las curvas sin peralte, o que la estructura debe ser súper reforzada para evitar el aprisionamiento del pasajero y de sus acompañantes en caso de un vuelco. En fin, ha intervenido en muchas mejoras de los vehículos. Y todo ello lo ha hecho, y acaba el condimento que tiene que ver con ustedes a través de lo que ellos también han desarrollado, la modalidad de trabajo en equipos de trabajo. Ellos son los inventores de esa forma de trabajar, de esa modalidad que hoy día todos tratamos de hacer, ¿no? Se habla de equipo de trabajo. Y hay variedad de equipos, ¿no? Hay toda una teoría también de los equipos de trabajo. Y justamente esa materia que les he dicho, comportamiento humano en el trabajo, habla de eso. También hay, por lo menos hay 5 tipos de equipos de trabajo. Estos señores, en base a ese trabajo, de varios elementos, de unidades, han diseñado todas las cosas que les he señalado. Pero una de las cosas que se distingue históricamente de Volvo es que llegaron a desarrollar el cinturón de seguridad de 3 puntas, el que hoy todos los vehículos del mundo utilizan. Si los han desarrollado, obviamente tenían la patente, pero los ejecutivos de Volvo, en una actitud muy altruista, llena de principios y valores, han cedido el derecho de su patente libremente para que cualquier empresa que fabrique automóviles en el mundo pueda utilizar su idea de hacer este tipo de cinturones de seguridad. Entonces habrá que reconocerle tantas cosas a Volvo, ¿no? Esa es su vocación de vehículos seguros, el haber innovado en los sistemas de trabajo en la compañía, con el trabajo en equipo, y algo realmente meritorio, esto último, de poder ceder a la humanidad un derecho que a veces nadie lo cede, ¿no? Si ustedes hoy día ven, en este caso de las vacunas COVID, mucha gente que nota que no están llegando las vacunas a tiempo, empieza a cuestionarse, y una de las preguntas que ha salido ahí es: ¿y por qué las compañías o laboratorios o universidades no liberan las patentes para que los laboratorios nacionales, locales puedan fabricar las vacunas y evitarnos esto de traerlas de China, traerlas de tal? No sé, es bien complejo ese mundo, no quisiera tomar partido porque yo no soy ni político y eminentemente tengo un profesor y tengo mis criterios y no me gusta contaminar mi aula, ¿no? Lo que yo pienso es una cosa y creo que mi deber acá no es ese de inducirles a alguna posición que está bien para mí, pero no está para ustedes. Entonces, lo dejamos ahí. Pero miren qué altruismo el de estos señores, ¿no? Cederes. Entonces, miren lo que han hecho. Han diseñado todo un equipo, todo un esfuerzo tremendo, etcétera, para que venga mi chofer y no use el cinturón. Ahí está. Un acto inseguro. A ver, otros ejemplos que se me ocurren. Algo que seguramente en su momento, todavía al inicio de la revolución industrial, estaban apareciendo las máquinas, los equipos, y la población o el segmento de la población laboral que más sufría accidentes en esa época, donde habían bajos niveles de seguridad, aún no se habían instituido programas, ¿no? Menos aún se contaba con equipos para evitar accidentes. Entonces, en esas circunstancias, lo que puede notar, yo lo siento, ¿no? Que el segmento más afectado, miren cómo nos corta,
Perdón, Inge, ¿puede repetir su ejemplo desde el principio? Se le estaba entrecortando por culpa de la compañera. Claro, es así, es así. Saben que les voy a contar una cuestión, a veces es jocosa. Y a mí siempre me gusta hacer estos paréntesis para minimizar, aún sea un poco una reunión que a veces suene como tensa por estas intervenciones desafortunadas de alguien, ¿no? Yo siempre les decía a mis alumnos en aula, por favor, todos en punto, cerramos la puerta y ya no entra nadie. Y se quedaban muchos ahí en el pasillo. Han debido ver. ¿Cuál era el motivo? El motivo es que yo entro a clases sin cañón, sin diapositivas, sin libros, solo llevo 2 marcadores, porque así llegaba de la refinería a veces, o de ese mapa, o de mis trabajos diversos que tenía, ¿no? Con mis 2 marcadores. Entonces, en la clase es donde yo empiezo a volar, ¿no? Y hablo, me acuerdo y de la teoría, de las experiencias. Pero si alguien va a abrir la puerta y va a causar un ruido, como ahora, ¿no? ¡Pum! ¿Y por qué pasa eso? Bueno, el único que me da una explicación más o menos contundente es el señor Daniel Goleman, el autor del famoso libro de inteligencia emocional. Sucede que, saben ustedes, nosotros los seres humanos tenemos 3 cerebros, pero en la corteza hay 2 hemisferios, que es la parte importante. Aparentemente las mujeres, las damas, por lo que comenta él y otros autores, manejan mejor el lado derecho del cerebro, nosotros el lado izquierdo, los varones. En el lado derecho también esto de la intuición, la creatividad, la emotividad y todos los factores que podríamos llamarlos más habilidades blandas, están ahí, ¿no? La parte blanda. Al manejarlos mejor las mujeres incluso les dan unos resultados impresionantes, unas ventajas sin límites frente a los hombres. Las mujeres pueden atender varias cosas a la vez. Una mujer posiblemente a las 10 de la mañana, una ama de casa muy digna, estaba preparando la sopa para su familia, pero en su cocina estaba viendo una novela, ¿no? Ahí está el televisor. Y también estaba escuchando música, así que escuchaba música y miraba. Y como la música era bonita, empezaba a tararear y a mover su cuerpo bailando, y a 3 cosas, ¿no? Y en su mano estaba el teléfono y estaba hablando con su amiga. ¿Cómo lo hacía? ¿No? Y con la otra mano, con la derecha, estaría moviendo la sopa de maní, ¿no? Y si tiene un bebé y está llorando en cuna, ¿con qué moverá la cuna? Bueno, todo eso lo puede hacer, porque es mujer, según Daniel Goleman. En cambio nosotros, yo ayer llegué, terminé la clase, me fui a dar unas vueltas, pues no tenía nada en la noche, es una noche libre bien bonita para mí, así que la aprovecho, fui a ver a mi mami, estaba ahí, y me vine caminando, son más o menos 7 kilómetros de camino por día, justo para llegar al partido. Mi esposa me dice, cenamos, no, tengo que ir a ver mi partido. Y me cierro, ¿no? Y mi mandíbula se cae, mis ojos se desorbitan, como todo hombre. Y si se acercaría a mi mujer a hablarme, ya sabe que no va a obedecer. ¿Qué le diré? Silencio. Y si pondría música, no. Ella sí puede hacerlo, pero yo no, pues yo soy hombre. Entonces ya saben por qué pedía silencio, porque soy bien hombre. ¿Me han entendido o no? No puedo atender 2 cosas a la vez. ¿Se han entendido, jóvenes? Sí, licenciado. Clarísimo, ¿no es cierto? Los hombres tenemos esa debilidad, espero que me hayan entendido. Bien, les decía, ¿dónde estábamos? Ya me perdí. Estábamos hablando de otro ejemplo, ¿no? Estábamos al inicio de la revolución industrial, el segmento de la población laboral. Exacto. En esa época, miren, interesante, ¿no? 1800, ya se hacían seguramente estadísticas de accidentes, y resulta que el segmento más afectado era el de las damas. Oigan, y no tiene nada que ver Goleman con eso, ¿ya? Porque Goleman también, después algún día vamos a hablar de eso, tiene alguna idea sobre
porque una dama es más insegura o porque comete algunos errores. Bien. Pero acá no. El problema que las damas sufrían accidentes era por el cabello. Obviamente es largo. Y piensen en esa época, seguramente los sistemas de transmisión de energía en los equipos, hagan de cuenta que estamos viendo una bicicleta, la corona, en la cual nosotros hacemos dar vueltas el pedal, transmite a través de la cadena al eje de la llanta trasera la potencia. Los motores tienen esto, ¿no? Transmiten la energía y a través de un sistema de transmisión va la energía a una parte móvil de un equipo. Perfecto. En esa parte móvil, ya sea cadena, ya sea engranaje o una banda, ahí quedaba entrampado el cabello de las damas. Fíjense, terminaba realmente en un grave desastre, ¿no? Pérdidas de cabeza, aplastamientos. Entonces, ¿cuál fue la solución inmediata? Que utilicen esa famosa gorrita, que hoy toda mujer que entre a una fábrica, lo primero que tiene que hacer es recogerse el cabello. Y si vemos, hasta en utensilios del hogar, como los ventiladores, ¿no? Los ventiladores de aire, tanto los de mesa como los de pie, tienen una canastilla, porque ¿cuántos tontos no habrán metido sus dedos ahí? Para evitar que sigan habiendo, bueno, no vamos a evitar que haya tontos, pero que los tontos metan sus dedos ahí, la canastilla, pues. Es un sistema de protección. Entonces, hemos ido trabajando con elementos físicos para proteger los riesgos físicos. Pero no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento muchas veces ha sido tan descontrolado que ha superado toda previsión o todo resguardo que hemos puesto para que no se cometan errores. Los riesgos físicos, como hemos dicho, tienen que ver con el ruido, con la iluminación, con la radioactividad, en fin, los veremos en la parte de salud ocupacional. Pero eso es lo que quería hoy comentar con ustedes, ¿no? Es decir, hay que tomar con cuidado el manejo de grúas, vehículos, montacargas, prensas, máquinas que giran, máquinas rotatorias, compresores, vibradoras, martillos neumáticos. ¿Por qué? Porque si no los manejamos bien, si hasta con un cuchillo en la cocina, nuestras mamás de vez en cuando se cortan el dedo y son capísimas para cortar, pero un error, un descuido y terminan afectándose. ¿No es cierto? Entonces, no sé si ha quedado claro este tema de los agentes físicos. Estamos dejando en suspenso lo de las ondas, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? ¿Todo está perfecto? Confírmeme, porque si no me quedo así con la duda, ¿no? Sí, le dice todo está bien. Muy bien. Bueno, vamos al otro agente químico. Creo que con él y ya no tenemos compromiso porque hemos hablado bastante en esa faceta inicial cuando nos acordamos de que la seguridad industrial no solamente se nutre de muchas ciencias, sino también brinda sus trabajos a todas las áreas conocidas, al ambiente social, al económico, ¿no es cierto? Hemos dicho que le da su valoración. Y al ambiente técnico. Entonces, si la seguridad actúa en el ambiente social, hemos citado qué mejor ejemplo que la responsabilidad social empresarial. Y esa responsabilidad social empresarial, como un caso fundamental, estaba ligada a esa expresión, el right to know, el derecho a saber, para informar a la sociedad sobre los riesgos. Y eso hemos aprovechado para hablar de las sustancias químicas. Pero, a ver, ampliaremos un poquito. Sustancias químicas son todas las cosas que nosotros manejamos. Todo tiene sustancia química, ¿no? Todo.
la tierra, el yeso, las paredes, la pintura, todo tiene elementos químicos. Ahora, esos elementos químicos, en condiciones normales, puede ser que no sean agresivos. Ahora, si son agresivos, ya hemos dicho, los vamos a clasificar como sustancias peligrosas. Así dice nuestro reglamento específico de la ley 1133, o ley de medio ambiente, que dice que una sustancia peligrosa es capaz de generar inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, o puede dañar al medio ambiente. Esa es una sustancia peligrosa. ¿Por qué? Por su composición química. Y por eso, cuando hemos avalado ese principio de right to know, hemos dicho la mejor manera de comunicar a todos, a la sociedad, los riesgos de la sustancia que manejamos en una empresa es utilizar las normas. ¿Por qué? Porque sería tonto, ¿no? Que salgamos como los que venden, decíamos, frutas en la calle a perifonear, cuidado en esta empresa, manejamos ácido sulfúrico que tiene estas características, molestaríamos, incomodaríamos y haríamos una contaminación acústica sin motivo. Lo mejor, las normas. Y la principal es la ficha MSDS, recuerden, ¿no es cierto? Y si se fijan, en la parte superior justamente habla de su composición química. Ahora bien, hablaba de dos tipos de sustancias. Las químicas que en condiciones normales son agresivas son estas sustancias peligrosas. Pero, ojo, en condiciones normales hay sustancias que son inocuas, no nos generarían problema, pero si las sometemos a condiciones de operaciones industriales, cambia totalmente. Y voy a dar el ejemplo más patético, ¿no? El agua. El agua es vital, más que todo para nosotros los cochaminos siempre nos han dicho que somos carentes de agua, que mi Sicuni no funciona bien o que nunca llega, en fin, ¿no? Pero el agua es vital para la vida humana. Estamos pensando ya a qué país vamos a migrar, ¿no es cierto? El señor Hawking ya nos dijo que en 200 años tenemos que irnos de este planeta porque ya no va a haber posibilidades de que sobrevivamos y están mirando ya otros espacios. En alguna constelación han encontrado 9 planetas parecidísimos al agua, digo a la Tierra. Y cuando digo parecidos, es porque justamente están en la franja ideal con respecto a su Sol. En otras palabras, gozan de tener entre 16 a 25 grados centígrados. ¿Qué supone eso? Que si hay agua, va a estar como agua. En cambio, si hay agua y está como Mercurio cerquita de una agua de 300 grados, esa agua nunca la vamos a poder beber porque está como vapor, como una nube. Y si nos vamos a Plutón, el último planeta de nuestro sistema solar, ahí la temperatura será pues de menos 100 grados. Ahí está hielo. Tampoco podemos, ¿no? Así que ¿dónde tenemos que ir a buscar otro planeta? En una zona de hábitat en la que la temperatura pueda permitir que el agua esté en estado líquido. Así la necesitamos. Eso nos mueve a pensar que si la caliento mucho al agua, tengo un grave problema, se vuelve gas. Y hay N procesos en los cuales necesitamos hacer hervir el agua. Dice aquel sencillo en nuestra cocina, cuando llevamos una pava, ponemos agua para tomar un cafecito, tiene que hervir, tiene que llegar a 100 grados, bueno, si estuviésemos a nivel del mar, en Cochabamba el agua hierve a 80 y algo, ¿no? 82, 83 grados. ¿Por qué? Porque estamos a 2.560 metros de altura. Hay menos presión, por lo tanto, a menos temperatura va a hervir el agua. En cambio, en Buenos Aires necesita llegar a los 100 grados. Esa situación nos lleva ya a pensar que en las industrias sí es necesario transformar algún elemento químico,
seguro que lo van a someter a un cambio de 2 variables, por lo menos, presión y temperatura. Y casi todo gira en torno a esa idea general, transformar la materia prima en otra materia, es a través de aumentar presión o a través de aumentar la temperatura. Fíjense que estoy tratando de explicar algunas cosas de ingeniería, por eso ya les anticipé. Había un muchacho ayer que estaba con el Google ahí y finalmente dijo que él va a estudiar ingeniería, pero una ingeniería de verdad, no comercial, ¿no? Ni finanzas. Porque le gustó. No sé a cuántos de ustedes les gustará hoy día. ¿Dónde hacemos esta cuestión de transformar semejante cantidad de agua como en los calderos? En la PIB, en IPFB, en ENDE, donde necesitemos vapor. Por ejemplo, ENDE, ¿para qué necesita hacer hervir agua? ¿De qué está hablando el ingeniero? Bueno, una planta termoeléctrica consiste en eso. Hay un gran caldero o varios calderos que tienen llama en la que se está quemando el gas que sacamos de los campos petroleros, quemamos ese gas y en el caldero se hace hervir esa agua, pero no como en la pava de nuestra casa, porque ahí llega más o menos a unos 80 grados. No, debemos llegar a 250 grados. Y a esa temperatura no queda ni una gota de agua líquida. Todo es gas, vapor. No es lo mismo que nuestra pavita, ¿no es cierto? Porque destapamos la tapa y está llena de líquido todavía, ¿no? Y al fondo líquido, todo es líquido. A poco vapor que está saliendo. En cambio, en el otro caso es todo vapor, cero líquido. En esas circunstancias, ¿qué pasa con el agua al volverse vapor? Tiene una gran propiedad de expansión el agua. Se expande de 1 a 1600. Me explico. Si tenemos 1 litro de agua líquida, supongamos en una pavita, en una tetera, 1 litro, y lo llevamos a una temperatura de 200 grados, esa tetera va a explotar. ¿Por qué? Porque el agua necesita, cuando cambia de estado a vapor, necesita un espacio de 1600 litros, como una habitación casi necesita de tamaño. Entonces, ahí comienzan los graves problemas. Fíjense que un compuesto que, no, pues en la ficha Mercedes nunca vamos a encontrar el agua, ¿no es cierto? Pero el agua en una fábrica, como la PIB, donde tienen que hervir la leche, tienen que hacer procesos, y otras industrias parecidas, fino, en fin, tantas industrias, especialmente de alimentos y de agroquímicos, necesitan eso. O las plantas para generar energía eléctrica. ¿Cómo? Esa agua que se ha convertido en vapor va a salir disparada por un tubo, porque les he dicho que se ha expandido. Se va a expandir tanto que va a salir de una forma con una presión tan alta que se aprovecha esa energía para que choque contra las turbinas y las mueva. Esas turbinas van a hacer girar un dínamo y ese dínamo va a generar energía eléctrica por un efecto electromagnético. Se va a convertir en energía eléctrica. Ya miren, el agua ha logrado transformar en energía eléctrica una maravilla, ¿no? Lo que hemos descubierto los seres humanos. Pero hay ese riesgo. Una planta nuclear como Chernobyl, hasta hace poco se habla tanto de ese desastre, ¿no? Hasta hace poco, incluso en algún canal privado, un sistema stream, se ha visto mucho del desastre de Chernobyl. Bueno, ¿qué ha pasado? Justo eso, ¿no? Los que han visto recordarán. ¿Por qué voló? Un problema de seguridad industrial.
¿Qué voló? Primero, que no había agua para poder enfriar las operaciones y se calentó tanto eso que explotó, ¿no? Esa ojiva nuclear. Pero en un informe de una de las especialistas de seguridad, si recuerdan ustedes en el video, yo no lo vi muy bien, pero esa parte más o menos recuerdo, si no me equivoco, una científica de Bielorrusia, ella hace una presentación interesante, dice, en realidad todo podría haber sido manejado de otra manera. Lo que pasa es que esa prueba de seguridad, de confiabilidad del sistema, se la instruyó a un turno de trabajadores jóvenes, nuevos, con escasa experiencia. Entonces cometieron una serie de errores. Ahí otra vez estamos ante esa famosa, gente poco preparada, a cargo de un trabajo tan delicado, ya saben lo que pasó. Entonces, siempre somos los humanos los responsables de los accidentes, algo que caiga no sé, un rayo, un terremoto, un maremoto, ¿no? Por lo demás, todo lo que pasa en las fábricas por nuestra culpa, por nuestra forma de actuar, irresponsable. Eso era jóvenes con respecto a los agentes químicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? No lo hice. ¿Todo perfecto? Sí, Licen, todo claro. Me alegra. Bien, como siempre hacemos al cierre de nuestra clase, mis jovencitos, ya que hemos hablado de Coleman, su inteligencia emocional quiero escuchar. ¿Cómo han sentido la clase? ¿Les ha generado miedo, pavor, alegría? ¿Les ha gustado? ¿Se han alegrado? ¿Se han entristecido? ¿Les despierta espíritu de estudiar más? ¿O dicen, no, yo no me meto a esto, creo que no. Voy a esperar nomás invierno, verano? ¿Qué dicen? A ver. Buenas tardes, Lice. Ajá. Muy buenas tardes. Adelante. Hola. Bueno, a mí, a ver, la verdad, me dejó pensativa, pero sí estoy muy agradecida por todo el conocimiento que acabo de adquirir, Lice, y la clase estuvo muy interesante. Gracias, Lice. Me alegra mucho. ¿Otro? Ya. Licenciado. Adelante. Buenas tardes, licenciado. De mí igual en mi caso es mi primera clase, que recién me he inscrito a mesa y en lo personal me alegra mucho o también me satisface, ¿no? El hecho de que usted vaya ejemplificando ejemplos de la realidad, ¿no? Porque se hace muy tedioso una materia cuando solo se va a leer un PDF, una diapositiva, ¿no? Pero cuando ya usted agrega el plus de poder explicar y también plantearnos ejemplos de vivencias que usted ha tenido, de verdad se hace más llevadero la materia y más entretenido desde mi punto de vista. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra contribución más, jóvenes? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Cómo andamos? Licen, quizá yo puedo, buenas tardes, hacer una pregunta. Adelante, adelante, para eso estamos. Gracias, Licen. Hace rato nos comentaba acerca del sonido que es percibido. Una consulta, quizás, no sé si viene al tema, en una fábrica, ¿hasta cuántos decibeles es permitido? Ya, vamos a ver el tema de salud ocupacional, pero la norma OSHA, que es una norma de una institución americana, OSHA se llama así, que es Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, ha establecido en función de los decibeles, ¿no? Pero también relacionado con el tiempo de exposición. Como la jornada laboral es de 8 horas, para 8 horas se establece un máximo de 80 a 85 decibeles. Es para 8 horas. Pero lamentablemente nuestra capacidad de poder absorber ese contaminante acústico es muy sensible y si aumentamos 5 decibeles apenas,
nuestra capacidad se reduce a la mitad. Es decir, vamos a suponer que estamos con base 80, con 85 decibeles ya podríamos estar expuestos sin protección, ¿no? Sin audífonos y orejeras, solo 4 horas. Vamos a verlo con calma, ¿no? Listo. Una pequeña consulta más. Entonces, se asume que en una empresa que genera bastante ruido, los trabajadores deberían estar con alguna especie de tapón en los oídos. Claro, por eso se hace un estudio justamente que mida con dispositivos que son especialmente diseñados para eso, se llaman decibelímetros, miden, Sí. pero también hay que tomar en cuenta un elemento que es conocido como el efecto Doppler, que es sencillo. Cuanto más me acerco yo a la fuente, más intensidad tengo. Cuanto más me alejo, menos intensidad sufro. Por lo tanto, se hacen unos mapas de isoriesgo para determinar, por ejemplo, a 50 metros de esta fuente ruidosa, que puede ser un compresor, hay 85 decibeles. Entonces, a todos los que trabajen en esa área hay que darles equipo de protección o habrá que tratar de reducir el riesgo. Los que estén más lejos de esa intensidad, estén a 100 metros y ahí llegue solamente 50 decibeles, pueden trabajar tranquilos. Entonces, hay que hacer un estudio, ¿ya? Listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión más? ¿Qué tal estuvo la clase de hoy? ¿Les gustó? Alguien dijo hoy día. Sí, adelante, perdón, adelante. Sí, bueno, con lo que acaba de mencionar, sí, estuvo bastante interesante y hay que tener, por decirlo, bueno, hay que tener sí o sí cuidado. Y como estábamos hablando también de que algunas sustancias que en condiciones normales no son peligrosas, estas, si son sometidas a ciertos procedimientos, estas se llegan a convertir en peligrosas y hay que tener mucho cuidado, hasta en tareas simples como en el hogar y más si son en empresas industriales que el riesgo aún es mucho más mayor y puede ser más catastrófico. Desde luego que sí, ¿no? Ese ejemplo del agua es patético, ¿no? Ahí el agua parece que bienvenida, ¿no? Pero imagínense un chorro de vapor que ya no es bienvenido, ¿no? Ya asusta, ¿no? Alguien decía que en este tipo de clases, y ayer también comentaba, ustedes no tienen experiencia de este tipo de clases, o sea, así donde el profesor les lleve a construir el conocimiento en el aula, que dé muchos ejemplos, que trabajen el ida y vuelta, la pregunta, la respuesta, y que comencemos recordando la clase anterior y al irnos que hagamos esto de la famosa metacognición, donde probamos y cómo he aprendido. ¿No hacen esto? ¿Cómo hacen sus clases? Licenciado, buenas tardes. Adelante. Personalmente, la forma en que usted nos enseña es muy distinta a los otros docentes y me parece muy agradable la forma de su método de enseñanza, iniciando prácticamente desde la forma en cómo usted se refiere a nosotros, porque hay algunos docentes que así de la nada se enojan y nos gritan y eso es un poco incómodo. Y también me parece bien la forma en que usted se relaciona con nosotros en el sentido en que siempre respeta nuestras opiniones y nos comparte los conocimientos que usted tiene. Y como usted tiene mucha experiencia en el área, también eso nos es de mucha ayuda a nosotros, porque nos habla de cosas que se viven, que se hacen en la vida real y no simplemente con PDFs y cosas que tal vez no vamos a aplicar en nuestro ámbito profesional. Y agradecerle, licenciado, por esa parte. Muchas gracias. ¿Al cerrar alguien más? ¿Una última opinión?
¿Alguien más? ¿Alguien que opine sobre el tipo de clase? Si está bien o no está bien, para mejorarla, para cambiarla. ¿Nadie? Andrea Becerra, ¿está ahí? Andrea, ¿qué dice usted? Hola, Andrea. Sí, licenciado, disculpe, mi micrófono no había estado activado. Buenas tardes. A mí en lo particular me ha gustado también la clase porque me he informado bastante. Hay veces, como comentaban mis compañeros, en casa mismo cometemos haciendo, por querer limpiar más, mezclamos hasta detergentes que llegan a ser también tóxicos y nocivos y esto te quema la piel y te lastima. Y es muy importante estar informados respecto, ya que también a nivel industrial es un poco, es más serio, ¿no? Ujú, ujú. La clase, ¿qué tal? ¿El método está de acuerdo usted? Sí, licenciado, porque como dicen mis compañeros, no es que directo nos da la teoría y listo. Usted también nos da ejemplos que son reales, que usted mismo nos comparte, hay que valorarlo igual y a mí sí me agrada el método que está llevando usted, licenciado. Me alegra, jovencito. Bueno, nos estamos viendo mañana, o comunicando, perdón. Y hablamos mañana. Un gusto como siempre. Que tengan un buen almuerzo. Hasta mañana.